Hay mucho misterio sobre vivir en Alemania, hay mucho mito, hay mucha mentira y hay mucha verdad. Bienvenidos a Cuentos Inmigrantes. Hoy voy a tener el placer, el honor, la grata compañía de una de las personas en las que yo, Ildemaro Solís, se inspiró para ser creador de contenido. Gracias a este señor, Iván Yáñez, venezolano, abogado venezolano de mi tierra, allá de Ciudad Guayana. Yo soy de Ciudad Bolívar, pero él es de Ciudad Guayana. Y hoy vamos a conocer esta historia desde el porqué hasta toda su trayectoria, toda la trayectoria que tiene en Alemania hasta el punto donde está, que tiene su empresa de integración aquí en Alemania. Mi nombre es Ildemaro Solís y muchas gracias por estar aquí. Cuentos de Migrantes, el podcast con Ildemaro Solís. Iván Yáñez. Ildemaro. Muchísimas gracias. Tenemos esto pendiente de hace años. Sí. No habíamos podido, que yo voy para España, que yo vengo para acá y no habíamos podido. Totalmente. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por recibirme, muchísimas gracias a la familia Guarata, que estamos en... ¿Es Guarata? Sí, Guarata. está por allá. Que estamos en su casa. Ellos también forman parte del movimiento en Bavaria. ¿En Baviera? En Baviera. De venezolanos en Baviera. Una asociación de Venezuela en Baviera, se llama así, normalmente, escrita ya casi con 20 años, y que no es algo que nació ahorita, es un proyecto que ya tiene ya más de 2 décadas. Estén pendientes, por favor, porque este proyecto lo vas a conocer en el próximo episodio de Cuentos Inmigrantes, porque vamos a tener a la señora Martica aquí para que nos cuente también su proceso migratorio, que es de más de 30 años, que se dice fácil, pero no es cualquier cosa. Hoy vamos a conversar con mi pan Iván. ¿Quién era Iván antes de emigrar? Bueno, como acabas de decir, te agradezco estar aquí y hago el inciso, ¿no? Yo ayer estaba haciendo un video en mi historia, decía que construir nuevas amistades nos enriquece como ser humano y se puede tener amistades que 2, 3 años conociéndonos de manera online, intercambiando llamadas, mensajes y por fin tuve la dicha de conocerte a ti, ¿sabes? Y de verdad que nos conocimos en persona bien, pero siento que tenemos esa cantidad de tiempo conociéndonos y charlando, porque cuando conversamos nos pegamos 1 o 2 horas allí compartiendo ideas y experiencias. Y eso es algo que yo digo que como seres humanos, y cuando uno es migrante, tiene que tratar de aumentar ese nivel de capacidad de abrirte para conocer a otras personas. Obviamente siempre con cuidado, porque no todo sale perfecto, pero yo creo en crear las redes, crear nuevos horizontes, crear nuevas amistades. Y para eso tienes que abrir tu mente. Claro, yo creo que eso es parte del proceso de integración. Sí. Iván. Yo, cuando estaba en Venezuela, yo como muchos en Venezuela, tenía una vida. Ok, cuéntanos de la vida de Iván en Venezuela. Mira, mi vida era un desastre. Muy bien, eso está buenísimo. Sí, era un desastre. Fue un desastre porque yo empecé muy joven en la política. Ok. Muy, muy joven. O sea, la vida me dio momentos para irme empujando a la política. Yo presenté en la Academia Militar Venezolana, no pude entrar, después quise ser policía. Siempre algo estaba relacionado con el mundo militar y el mundo bélico. Siempre me gustó ese mundo. Porque, bueno, veía muchas películas, el tema del patriotismo, siempre quería irme a esa rama, ¿no? Y después de los 17 años empecé a tener pensamientos más a hacer política. Y entendía, leyendo todo, de todos los extremos, desde el manifiesto hasta el tema americano, todo esto, me empujó y empecé a hacer política yo creo que a los 17 años de edad. Además, en mi liceo, aspiré al centro de estudiante, había logrado una vicepresidencia, ya me había gustado estar haciendo algo y empecé a trabajar en una alcaldía que está en mi ciudad, en la alcaldía del municipio de Caroní. Estaba en ese momento alcalde Clemente Escoto y trabajé con la Dirección de Desarrollo de Paz de una señora que se llama Norqui Balboa, con mi tío, que es sociólogo. Pero empecé como voluntario en un programa de justicia de paz vecinal, ¿ok? Muy institucional, pues, o sea, independientemente de la postura que estaba la alcaldía, yo quería formarme y fue el espacio donde inicié mi trabajo político-social. Okay. 3 años haciendo ese voluntariado. En ese programa de justicia de paz, cuando empiezo a investigar más a fondo, era mi organización política que había iniciado ese proyecto y había un programa a nivel nacional que es Justicia para Todos.
y se promulgó la primera ley orgánica de justicia de paz. Y la justicia de paz vecinal era un mecanismo para lograr acuerdos comunitarios sin tener que llevar un procedimiento legal. Y yo participé en los programas de justicia de paz escolar, es decir, yo me iba con 17 años a los colegios en San Félix a promover jueces de paz escolares para lograr resolver conflictos. Ese fue mi inicio en de, este es un mundo que se puede interactuar. Dentro de la política en Venezuela, ¿cuáles fueron los logros que lograste alcanzar? Mira, me empezó a gustar más, y fue cuando me inscribí en el partido a partir del año 2002 con los hechos que ocurrieron en Venezuela. Sentía que las cosas no estaban funcionando bien, ya con esa edad yo decía, ya va, que la cosa está saliendo de control. ¿Okay? Y empecé a ejercer política y estando en la alcaldía, ya después cuando soy contratado, empieza lo del movimiento estudiantil, RCTV. Bueno, fue una explosión que quiero destacar y quiero decirlo si me están viendo en estos momentos. Yo no creo solo en generaciones, creo en hechos. O sea, tanto hay gente joven buena como hay tanta gente mayor buena. O sea, no existe una generación de relevo. Lo que existe es una acción de relevo político que permita hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque hay gente de mi generación, 2007, que a la fecha creo que no están haciendo las cosas de manera correcta. Eso hago este inciso. Ahí interactúo y yo nunca pensé yo simplemente pensé que era uno más de la lucha, pero empezó a interactuarme más. ¿Qué quiere decir esto? Empecé a ser secretario juvenil de un partido, empecé a interactuar en el consejo universitario de la universidad, empecé a avanzar. En el 2009 participé en una huelga de hambre, ¿okay? Que fue creo que la primera y gran huelga de hambre por los presos políticos en el 2009. Imagínate tú, en la OEA, en Caracas, ahí en Baruta. ¿En el 2009 cuántos presos políticos había? No, habían como apenas estaban los del 2002, los policías, claro. Estaba toda esa situación de los perseguidos, las inhabilitaciones. Ya estaba empezándose ese momento de que el gobierno estaba presionando más las teclas y inició la huelga de hambre con Franklin Brito. Ok. Es más, él estaba, yo calculo apenas unos 10 metros, pero estaba ahí pues, pero él estaba por su tema, yo estaba por los nuestros, nos conocimos y por eso de él es otra historia que quiero hablar después porque es un tema profundo, pero esa huelga fue el que marcó el antes y el después. Okay. Yo sentí que más allá de mis acciones radicales, yo tengo en mi portal, pueden ver acciones completamente que he venido haciéndolas. Me convertí en un mecanismo de ejerción de lucha no violenta. Caminé 100 kilómetros de Puerto Ordaz hacia Bolívar para el tema del referéndum revocatorio. Me encadené en los tribunales para el tema de pedir paz, pues no queríamos violencia. O sea, todas las protestas habido y por haber, caminé con dos amigos más, desnudo prácticamente con los colores de la bandera. Estaba en una acción de protesta creativa. Pero ya después de la huelga de hambre dije, no, hay que meterse a hacer política de verdad. Y es donde yo aspiro a ser concejal, participo en la elección 2013, fui avanzando dentro del partido con muchas aristas y en el 2014 es donde hay un quiebre para mí, donde yo digo, ya va, este gobierno hay que subirle el nivel. Y eso también empezó a generar ciertas consecuencias. Okay. Empezamos a presionar las teclas, a presionar más la acción de calle. Lo digo abiertamente, sabíamos que teníamos que masticar chicle y caminar a la vez, es decir, el tema de la calle y voto, yo sabía que el voto era la herramienta para salir del sistema, pero eso no se iba a lograr simplemente con vamos al voto, que había que presionar mucho más allá, ¿no? Y hoy, bueno, está el resultado que pagué las consecuencias. Fui participando, avanzando, en el 2015 aspiré a la asamblea, 2017 presionamos más, hasta que llegó entre 2017 y 2019, donde la presión fue de tal manera que tuve que salir del país. Ok, ese punto de quiebre que tienes que salir del país fue por esa presión. Si nos puedes comentar algo del por qué. Mira, eso es una historia muy larga, pero sí quiero decirte de lo que puedo decir. Claro, salvaguardando a otras personas. A otras personas y que también va a llegar el momento que hay que decirlo. O sea, aquí hay que hablar claramente de Iván Yáñez, cómo ha ayudado a la conspiración. Si nosotros queremos salir de un sistema, y esta es mi postura, no estoy hablando de ti, tú tienes tu canal. Está bien, no pasa nada. Pero yo sí creo que desde mucho antes teníamos que salir a conspirar contra este sistema. Okay. Y cuando decimos conspirar es que hay un secuestro institucional de las instituciones en Venezuela, un poder judicial viciado, y había que llevarlo a un extremo. ¿Qué quiere decir? Yo creo que más que conspirar es accionar. Pasa que yo digo una acción, porque cuando decimos conspiración es como algo ilícito, es como algo oscuro, y lo que se está haciendo es una acción bueno, real, es legítima, claro. Pero digo conspirar porque hay que actuar en la sombra. Sí, bueno, claro, por supuesto. No podemos... Claro, o sea, claro. No puede dar papaya a uno. Exacto, claro. O sea, por ejemplo, yo sabía que ahí había que ir a una protesta, por ejemplo, pero en la protesta tiene que haber un grupo de choque. Claro. O sea, tú no vas a salir a cazar tigres con mano. Claro. Y el régimen tiene todas las herramientas porque, de paso,
Una de las cosas que promovió el régimen venezolano de Hugo Chávez Frías cuando llegó al poder fue el quitarle la oportunidad a la gente de la legítima defensa. Y eso es lo que hacen las dictaduras. Claro. O sea, eso que hizo está mal, porque no nos dio la oportunidad de defender. Entonces, nosotros presionamos más para lo del 2019. Sabíamos que tenía que haber una operación más dura. Sabíamos que no podíamos solo, que los militares estaban en juegos también, porque quienes lo sostienen son ellos. Y nosotros, lamentablemente, yo hice una jugada que yo le digo a la gente, si me estás viendo y mañana pasa algo con Estados Unidos y sale este gobierno, ¿qué es lo primero que usted hace? Y lo digo claramente, una estrategia política que capaz ya la van a saber. Ya la sabe el régimen, solo ya lo sabe. ¿Qué es lo primero que hace una persona? Yo hacía ese escenario y la gente me decía, voy para Altamira a celebrar, voy para la redoma de Ciudad Bolívar para celebrar, voy a celebrar. Yo decía, no, yo tengo que ir a la alcaldía. Yo venía a ser concejal, yo tengo que resguardar la institución de la alcaldía porque estos carajos van a derrocar con eso. Ahí vi un plan de eso. Y eso se filtró lamentablemente. El que me está viendo, quiero decirte que ese plan también se montó con gente del chavismo. Claro. El chavismo, hay gente del chavismo que no quiere madurismo. No, por supuesto. O sea, 80% votaron y lo digo, en contra. Y lo digo totalmente. Claro y transparente. O sea, una transición, hay grupos del chavismo que no creen en el madurismo, que está porque, bueno, tiene que estar callado y que esa transición tiene que venir con todas partes. Que no, si no lo entendemos como venezolanos, está grave porque no vamos a lograr la transición del país. ¿Quién te dice o en qué momento, quién te dice, Iván, tienes que irte, o tú mismo dices, mira, ya, tienes que irte? ¿Cómo fue? ¿Fue una noticia o fue en tu reflexión? No, no fue mi reflexión. Y esto también lo hago público, creo que te vas allá a la primicia. Gente dentro del chavismo me dijo, está tu nombre aquí, tienes tu cabeza puesta. Vete. Como así logró salir, lo sabemos, Leopoldo, Ledesma, Simonovic, todas estas personas que han salido han logrado o hemos logrado salir porque adentro hay gente que no está de acuerdo con esas políticas que ha usado. O sea, siempre, así como ellos nos tienen filtrados, nosotros también los tenemos filtrados. Claro. Ellos piensan que son los únicos, ¿no? Claro. Sí los tenemos también filtrados. Yo tuve en ese último 2 años, era 2 meses clandestinidad, volvía, 1 mes clandestinidad, volvía, 1 semana, volvía. Así estábamos en ese rol hasta que llegó un momento que no pude estirar la brecha, ¿ok? Y dije, no, ya está en juego mi familia, está en juego mi vida, yo soy el problema, mi familia no se metía en política, mi esposa estaba en su mundo, y yo sabía que tenía que hacer algo urgentemente porque iba a terminar preso y de preso muerto porque... No, totalmente. Preso, tuve que salir. Torturado y eso no... Y en esa salida, por eso digo que el tema está para hacer varios capítulos de ese tema, sí. que yo cuando huyo, ni siquiera es que huyo directamente por Caracas, no, yo hice viaje de Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Caracas, Caracas, La Fría, Rubio, Cúcuta, y así duré todo un proceso de 1 semana. Cuando yo tenía que estabilizarme, yo decía, un familiar me dice, mira, vente para México, vamos a tranquilizar la zona. ¿Sales de Venezuela primero a Colombia, te estabilizas allí o de una vez vas a México? Cuando no me estabilicé, lo que estaba tratando era asimilar la información. Okay. 2 días, pues, duré en Cúcuta. Y después... Tu plan era irte. No había un día después. No había un día después. Primero me voy y ya después ¿qué hago? Claro, porque yo sabía que ya estaba en peligro, claro. ¿no? Yo estaba en peligro, sabía que la situación había llegado a otro nivel. Yo fui concejal, dentro de la concejalía denunciamos muchas cosas. Y lo digo también claramente, no voy a entrar en detalles, pero ¿sabes? El que estaba en aquella época sabía que en Venezuela había casinos ilegales, el tema de la corrupción de la minería. En Venezuela no se habla del cartel, no se habla del cartel el cartel de los soles, se habla del cartel del oro, el cartel del aluminio. Allá se vendía un barco sin pasar por ferrominera. Sí, sí. O sea, yo vengo de una tierra que los nombres de los carteles son los nombres de los minerales. Y el que está viendo Guayana sabe lo que estoy diciendo, lo sabes. Y sin meter los sindicatos. Sin meter los sindicatos, que es un sindicato, son todos pro patronal. De paso que ya ni siquiera es la vaina es tan arrecha en Guayana, que por eso que Guayana es todo un país diferente, que ni siquiera se llama tren de Aragua, es tren de Guayana. O sea, y ni siquiera está metida en la falta el ELN, o sea, el desastre de los desastres. Entonces, la única manera de subir era también, como pasa en las fronteras del oeste de Venezuela, que si la vacuna, era demasiada información para saturar, ya yo estaba rebasando esos niveles, ya no era el concejal que legislaba, políticas públicas, bla, 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 sino ya la cosa estaba pasando de otro nivel y había que salir. Había que salir. Mi objetivo era salir, bajar los niveles y hacer una pausa en la política de por lo mínimo unos 3 meses. Entonces, bueno, para unos 3 meses, juego con mi récord migratorio, hacemos la pausa. ¿Cuánto tiempo tienes en Colombia?
ese primer encuentro No, en no, Cúcuta. yo llego de Cúcuta esos 2 días y de Colombia fui para otro país ya. Ok, una vez. ¿cuál otro país? Fui para México. Ok, cuéntame de México. Cuando voy a México que ingreso, porque tengo un primo y dice, quédate aquí, yo te doy trabajo, bajamos la guardia. Yo dije, coño, me gusta esa idea. Y pues, obviamente, como todo, yo sé que lo están pensando y lo van a escribir en los comentarios, yo decía, o me quedo, o cruzo la frontera, cruzo el charco, o brinco, me devuelvo. Algo iba a hacer. Pero el objetivo era hacer una pausa en México y estabilizar la cosa porque la tensión estaba Claro, alta. claro. Venía de un equipo político desmantelado por completo. Ok. Todo, tengo gente, una activista que estaba en Perú, después ahora está en Italia, también está asilada. Tenía otro equipo también en España, están asilados. Tenía otro amigo en Estados Unidos, está asilado. O sea, todo mi equipo político quedó desmantelado. Tanto, y hago un inciso para atrás, cuando mi campaña para diputado me hicieron un allanamiento irregular. O sea, me robaron todas mis cosas, perdí más de 30.000 euros en una urbanización en Aribana. O sea, yo, por donde cada tanto tiempo recibía una persecución, ya dije, no. Entonces, con ese trauma, yo decía, y me tiemblan las manos, no por lo sino el recuerdo, lo molesto que era. Porque es que cuando uno es político, uno quiere hacer cosas. El que me está bien sabe que la política no es perfecta. La política es un rol muy difícil, pues. Es un rol que tiene muchas aristas y tiene muchas nubes, ¿no? Tiene muchos grises. No es que sea bueno o malo. Todos los que estamos en la política tenemos que tener un lado oscuro porque si no, no vamos a lograr los objetivos. Y más cuando luchas contra un régimen que tienes que combatir fuego contra fuego. ¿Okay? Independientemente creyendo en la reconciliación nacional y la justicia transicional, que ese es otro tema. Cuando entro a México... A México. Cuando entro a México, coño, no me dicen que no puedo entrar. Chao. No, porque me hicieron una pregunta. Ajá, Me ¿qué hicieron te una preguntaron? pregunta. La tipa, ¿y dónde está tu esposa y tus hijos? Ajá. Mi hija no tenía pasaporte. Claro. No la pude sacar. Y mi esposa era una decisión muy personal. Hay muchas decisiones familiares que yo he tomado en mi vida, pero eso fue prácticamente una decisión mía. Ok. O sea, yo creo mucho como guayanés hago este inciso, ¿no? En lo que es la ley indígena. Si, los de la Curiara, en la Gran Sabana, en Canaima, si se empieza a hundir el barco con la familia y los hijos, ¿qué es lo primero que salva al cacique? El motor, Claro. no la familia. Claro. Si el motor se hunde, no puede como mantener a la familia. Claro. Pero si salva el motor, puede seguir creciendo familia, ¿no? Claro. Así piensa, Sí, esa sí, es la sí, ley sí, del sí. indígena. Yo decía, si sobrevivo yo primero, o sea, yo puedo salvar a mi familia. Pero si yo estoy jodido, ¿no? ¿Quién voy a salvar, no? Claro. Entonces, él me dice, no puedes ingresar. Me tuvieron en el famoso cuartico. En eso tuve 2 días, me pidió dinero, nunca se me olvida, me pidió $500 para entrar. Yo pude haber resuelto Un ese problema. funcionario de Sí, México. un funcionario de México. Me pidió, por eso es que México está en mi top 3 de países que no visitaría. Me parece lo que está pasando hoy México. Uf. Es una situación muy garrafal, mi solidaridad con la gente de México. O sea, Total. O sea, para mí México es un ex país. Sí, yo no iría a México. O sea, con todo, mi familia dice, mira, pero vamos para... No, yo no quiero visitar, yo lo pasé muy mal. Viví en carne propia esa corrupción. En el aeropuerto de Acapulco me trataron muy mal, muy mal. Hubo un funcionario que sí, me dijo, mira, esto se soluciona fácil. $500, dime quién te está esperando, eso lo entendemos. Y porque yo me presenté. $500, güerito. Sí, yo presenté mis credenciales, todo. El tipo me dijo todo. Y me dijo así prácticamente, tienes un coyote que te está esperando y todo, o sea, no hay problema. Sí. Además, había un venezolano que estaba conmigo, no, yo pongo un paquete como de 7.000 euros. Ajá. Y yo, coño, chale, esto sí es una maravilla. Sí, Dije sí, yo, sí, sí, "Qué sí. Lo pagaban desde Venezuela y sí, todo. esperaban Ya, allá. y si en el aeropuerto, listo, todo. Imagínate la mafia que hay. Sí, 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 sí. Por eso digo que no lo visitaría. Y lo lamento bastante porque México es un hermoso país. Y como institucionalizada. Exacto. O sea, Entonces, una mafia... estoy ahí, estoy en el aeropuerto Ildemaro y yo, ¿qué hago con mi vida? Dios mío. No llamaba, no tenía teléfono, me quitaron los celulares, toda la cartera. Y dormí en un piso frío, no como este porque tiene calefacción, pero dormí en el piso, me dio gripe, duré 2 días. Otro me dijo, mira, pida asilo, te mandamos para un hotel, tranquilo. Uno me investigó y todo. Mira, chamo, ve mis redes sociales. Y pensando en esa reflexión dije, no, yo me voy a devolver. O sea, dime dónde yo firmo, no voy a insistir, no voy a pelear nada. Sabía, ya cuando me empezaron a pedir dinero, vi todo esto y dije, no, esto no es para mí. Yo no quiero verme en México en una situación donde no sepa qué va a pasar con mi vida. Y es cuando me devuelven a Bogotá en un vuelo, donde llego a Bogotá a las 8 de la noche. Ok. A las 8 de la noche, sin batería. Obviamente mi dinero estaba completo, mis maletas, todo. Pero Colombia hizo algo que no esperaba que hiciera. Ok. Me sellan el pasaporte con un visado de 7 días. Ok. Yo, cónchale, 7 días, no puedo regresar a Venezuela, vengo de México deportado y estaba pensando en el análisis. ¿Para dónde voy?
Mi papá y mi mamá llamándome, mira que tu mamá va en estos días para Argentina, vete para Argentina. Y mi hermano venía de Perú para Argentina. Pero estaba yo, ¿pero qué hago? O sea, pensé, Chile no podía entrar porque tenía la visa. Ya habían puesto visa. Colombia estaba el peo, yo no, si no me veía en Colombia. Colombia me gustó, Bogotá muy bonito, la gente muy colaboradora, pero no me veía en Colombia. Yo veía Colombia como Venezuela, porque somos países hermanos. Sí, sí. Pero vi a Argentina, Macri venía por las elecciones, decía, no, Macri iba a perder las elecciones, cosa que no me equivoqué. Yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mire, me puse a pensar, a reflexionar y en una lucidez dentro de mi mente, estando en el aeropuerto, pasando frío, durmiendo ahí, digo, esto no lo voy a solucionar hoy. Y yo pues me encontré con un amigo político en La Fría cuando venía de Puerto Ordaz, que estaba oyendo que logré estar ahí en La Fría, y me dice, chamo, llámame cualquier cosa. Este amigo es cristiano, cristiano evangélico, yo lo llamé, chamo, no lo sé, pero yo le pedí a Dios que me diera iluminación y me mandó ese chamo. Pero por eso yo soy un carajo creyente de hombre de fe. Muy bien, muy bien. Tengo mis debates con la iglesia. Temeroso a Dios. Pero... El debate con la iglesia lo tenemos todos, no pasa sí, nada. es un debate arrecho. Y resulta que lo llamé. Nunca se me olvida que cuando llegué como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, había estado tirando al aeropuerto horas sin saber qué iba a hacer con mi vida. Me esperó con un pollo, no voy a decir la publicidad, un pollo frito ahí. Un pollo De frisbee. un viejito que estaba ahí. Un viejito que estaba Ah, ahí. el KFC. No pasa nada. Y un viejito. Y mira, chamo, mi vida había comido tan rico. Tenía 5 días que no comía. Nunca se me olvida. Ese chamo me ayudó. No voy a decir el nombre porque... Y llevó miel, porque en Bogotá comen el pollo con miel. Sí. No Qué voy a decir loco el nombre eso. porque yo sé que él no está en asilo ni nada y Está bien. puede regresar a No pasa Venezuela. nada. Pero él me puso a él, su casa, su familia, toda la orden. Todo. Me dijo, quédate el tiempo que necesite. Y yo dormí, le dije al chamo, voy a dormir 2 días. Necesito dormir 2 días porque no estoy yo, emocionalmente estoy quebrado, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo todo el peo que conlleva esto. Y así fue, me tomé 2 días. Tenía algo de dinero para comprar, para resolver algunas cosas, pero ya había perdido una cantidad de dinero con todo lo que fue el pasaje, todo esto. Ok. Y es cuando empiezo a pensar y digo, bueno, tengo tres análisis, ¿no? Como perseguido político, exiliado, ¿a dónde me voy a ir? Ahí pensé, lo digo abiertamente, 3 países, España, Islandia y pensé en Alemania, ¿no? Y en Alemania no tenía una sola persona, es una gran amiga de mi equipo político que vivíamos en Venezuela. Al principio no lo tenía claro y le escribí, mira, creo que voy para allá. Tenía Islandia porque me gustaba la aurora boreal, Islandia, la vaina. Menos mal que no fue para Islandia. Yo pasé una semana y eso es Sí. tristísimo. No sé, pero yo quería aislarme, yo tenía que romper algo. Como o sea, yo para ir una quería- semana a Islandia, bien, y te organizamos todo el viaje. Pero irte a vivir allí, Todo el día. irte a vivir allí, brother, o sea, no, de verdad, es cabilla. Me imagino, sí. pero yo quiero ir a Islandia. Ok, no, hay que ir. O sea, yo una semana la disfruté Yo bien, quiero con mi ir. ballena, con mi caballo. ¿En que- serio? Sí, que es lo que comen más allí, Claro. pero ya está. Ya O sea, y el Ya está. centro de Reykjavik, Y como decimos aquí, Suruj. el centro de Reykjavik es desde la iglesia esa grandísima, la Rainbow Street, y ya está. Sí, qué Hay un increíble. museo de penes. Ya, ok. Anécdota de Islandia. ¿Quieres ir a Islandia? Te lo podemos organizar. Tenemos un amigo que es colombiano, Máximo, que tengo en el podcast, tengo una entrevista con él, cómo es vivir en Islandia. Él le ha ido muy bien y buenísimo, y las personas que conocí allí en Islandia le ha ido bien con sus matices por la situación, la situación del asilo ya cambió muchísimo. Hay gente que le dijeron, vente a Islandia que aquí te resuelvo todo y ya eso se acabó. Por favor, no cometas ese error. Para hacer Vamos a llegar a esa para hacer la parte de Islandia. Bueno, Ya vamos a llegar para esa parte. Entonces, yo- ¿por qué decides Alemania? no quería ir para España. Ajá. Yo sabía que España es mi madre patria, yo lo digo, yo soy 100% pro España. Ujú. Es más, tanto así que tengo mis debates con Simón Bolívar, ¿no? Pero ese es otro tema. Eso es otra cosa, sí. No, Pero, totalmente. meto la pullita. No, yo no tanto con Simón Bolívar, yo más bien es con el rey Fernando VII, que para mí fue un imbécil y no tuvo la capacidad de liderazgo para mantener la unión de No, del fue lo que le imperio. pasó a Rusia, pues. O sea, No, no un tuvo la poco así. capacidad y pasó el desastre que pasó, ¿no? Los ingleses fueron más sagaces. Hay una frase que yo digo mucho, que cuando los políticos fallan, los pueblos inventan. Sí, totalmente. Ya. Si el rey Fernando le hubiese dado una brecha a Bolívar, a San Martín, a la gente que estaba en América de una autodeterminación y establecer el imperio, no quisiera imaginar qué de grande hubiese sido el imperio hispanoamericano
Claro. con base en Europa y todo lo que tenemos para allá. Sí, pero yo soy muy pro, pues yo creo yo creo en lo que en esa época todo lo que pudimos haber logrado, las Sí, 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 universidades, sí. la inversión. No, todo. Hermano, creo que ni siquiera existiera ni Colombia ni Venezuela, si no fuéramos ese gran Sí, país. sí, ese gran país y ya, Completo, por eso. pues, Sí, ¿sabes? completo, totalmente. Todos fuéramos uno solo y que al final somos uno solo. Totalmente. Yo defiendo mucho España porque España, cuando dicen que colonizó, no colonizó nada, eso era España. Distinto en Inglaterra, Francia, que en África sí hicieron colonias, sacran recursos y punto. Yo le digo a la gente aquí cuando entra en depresión en este país, mira, anda por una isla canaria, anda por una vaina en España y ya se te pasa la vaina un ratico. Ya está. Ah, listo, porque eso es la Hispanoamérica, pero en versión con esteroides. Sí. Ah, pero es lo mismo. ¿Por qué tomas la decisión de Alemania entonces? Chamo, porque hay una frase que usa mucho que nadie es profeta en su tierra. Ajá. Y yo necesitaba un cambio de mi vida completo. O sea, Completo. yo necesitaba sanearme. Yo tenía el síndrome del enfermero. Había sacrificado mucho. Mi primera relación, mi primer matrimonio. Mi matrimonio venía por el piso. Tenía todo un desastre porque mi vida era... Yo vivía para la política, no la política de mi vida. O sea, yo vivía para eso nada más. Pues. O sea, yo me paraba temprano y ya estaba. Y yo decía, mierda, si yo me voy para allá, ni siquiera el idioma voy a poder hablarlo. No voy a hacer nada. Voy a estar... fuera de mi mundo, cosa que... O sea, la decisión fue para desconectarte. Desconectarme totalmente. Por eso es que yo a veces busco un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo a los venezolanos que están aquí en Alemania cuando nosotros convocamos actividades y vamos y no va nadie. Y sienten como que tienes una visa au pair, como que tienes una chance de carta. Ya va, papi, si tú viniste y llegaste a un refugio así, le pediste asilo, compórtate como tal. Claro. Compórtate como tal. Claro. Pero yo entiendo que debes tener una pausa, reoxigenar tu cuerpo, tu mente, entender que necesitas desintoxicarte porque el tema de Venezuela te nubla la mente y yo todavía, después del tiempo que tengo, yo estoy aquí en Alemania, en München, en la calle aquí principal, por decir, y escucho un motor Bistron KLR y yo reacciono. Yo reacciono. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, Son 26 minutos para que te tomes un tiempo y le vamos a dar una pausa a nuestros patrocinantes. Espero que te esté gustando este video y por eso te quiero dar esta recomendación. Aprovecho para hablarte de SoCargo. Es una empresa especialista en envío desde Europa para Venezuela y Colombia. Envíos de todo tipo, mercancía, paquetería, tienen varios servicios. El primero es el marítimo. Carga tradicional. Tienen un marítimo express que va a ser mucho más rápido y un servicio aéreo. Lo importante de estas personas es que te pueden buscar tu carga a la puerta de tu casa y lo va a recibir tu familiar en la puerta de su casa. En la descripción te voy a dejar todos sus contactos para que envíes de forma segura con los panas de SoCargo. Muchas gracias. Y también te voy a pedir otro favor que no te cuesta nadita. Si te está gustando esta entrevista, por favor suscríbete. También aprovecha, ahí en el perfil te suscribes al canal de mi amigo Iván, que sube contenido súper interesante sobre la vida en Alemania, sobre la integración y está compartido aquí en el perfil. Así que aprovecha y hazlo, coméntanos que todos los comentarios yo los leo. Y creo que al 99% le respondo. Así que muchísimas gracias y vamos a continuar. Ajá. La decisión. Alemania entonces. Llego a Alemania, bueno, no. Desconectado. La decisión de Alemania fue para desconectarte. Estando allá en Bogotá, decido comprar el pasaje. Con lo que me sobraba, compré el pasaje. Por cierto, gracias. Siempre voy a agradecer a las personas que me ayudaron. Me faltaba para comprar mi pasaje. Hubo amigos que llamé y no les tembló el pulso. No les tembló el pulso por mi situación. Y es donde digo, bueno, vámonos directamente. Bogotá, München. Era el plan, ¿no? Directamente, tenía todo el tema del Tratado de Dublín, había investigado. Como dice el München, eso es en alemán, es Múnich, para que me entiendan. Y adentro de este país... Epa, tú llegaste aquí con el pasaje comprado. Con el pasaje comprado, o sea, compré el Y pasaje, ya. pero eso sí, me tocó comprar pasaje ida y vuelta, el retorno, Ok. todo lo legal. Ok. Pero yo estaba claro que en el aeropuerto llegué una vez y yo, mira, ya, pero yo soy yo, en mi caso, y sabía que tenía una alta posibilidad de que no pasara ningún tipo de situación extraña. Claro. ¿Ok? Pero entré a Alemania con 50 euros en el bolsillo. 50. El tipo cuando me preguntó, ¿tienes dinero? Yo me acuerdo que los 50 tenían por billetes de $1. Ok. Entonces, bueno, si tengo 50, voy a meter un billetico por $1. Se da la paquita, yo tenía 2 tarjetas de crédito, saco mis tarjetas de crédito, le digo, tengo PayPal, tengo el dinero, y el tipo, perfecto, pasé. Yo dije, Dios mío, gracias por darme esta oportunidad. Y duré en el aeropuerto un buen rato ahí, viendo para el techo. Ya llegué, ya llegué, ahora no sabía qué hacer.
Logré contactar a una persona por el tema de la política. Nos encargamos de contactar a alguien que es activista. Ese activista contactó a otra persona. Esa otra persona llama a una asociación en ese momento que me dice, mira, hay un dirigente político perseguido, vamos a buscarlo. No fue un tema de que no, llegó un venezolano, no. Estaba pasando una situación, como una circunstancia fuera de lo normal, fuera de lo común. Y a esas personas, esas dos personas que me fueron a buscar, yo siempre las tengo en un altar. Una de esas personas donde estamos ahorita grabando y se ha convertido en, más que una mamá, es como una hermana mayor, su esposo es como un hermano mayor. Ellos han hecho que mi vida no sea tan traumática. Y digo esto porque siempre es traumática. Lo que tienes que lograr es que sea lo menos traumática. Totalmente. El dolor migratorio va a doler Okay, siempre. va a doler, hay que esperar, va a doler, hay que hacer que duela menos. Venía con la gripe que me agarré en el hospital, en Bogotá. No, en México, en el México. aeropuerto. Venía con bronquitis. Una gripe mal curada. Es una vaina horrible. Y bueno, ellos me recibieron, me tomé una cerveza alemana, me dijo, cálmate. Yo venía ¿Con gripe? con gripe, con estrés, con todo. O sea, venía con todo. Me iban a llevar a un lugar donde dormir y al final hicimos feeling. O sea, yo siempre he dicho que yo tengo dos tipos de conocidos, los que les caigo mal o les caigo bien. O sea, no, polarizo totalmente, caí muy... Sí. Yo no soy monita dura para caerle bien a la gente. Es más, lo digo en mis sesiones. O sea, la gente quiere escuchar, quiere que yo le diga lo que quiere escuchar. Le digo, lo siento, pero eso no va conmigo, ¿no? Entonces esa gente me recibió, me abrió las puertas de su casa, de su familia. O sea, hicimos un feeling del carajo y logré iniciar mi proceso, ¿no? Iniciar mi proceso. Fui, pedí mi asilo de una ciudad para otra, de otra para otra, hasta que al final me mandaron para un refugio. ¿Qué llamas iniciar el proceso? ¿Te recibió esta gente? ¿Dormiste en su casa? ¿Cuánto tiempo pasaste allí? ¿Pero qué llamas tú iniciar el proceso? Voy a la policía y aquí estoy yo. Ajá, a cualquier policía. Cualquier policía. Siempre me dicen que anda la policía. ¿A qué policía? Cualquier policía. A cualquiera. A cualquier policía. ¿La Policía Nacional, Municipal? ¿Cuál? Cualquier policía. Cualquier policía. Fui a la policía, a la Bundespolizei, que es decir, la institución policial, ¿ok? Que pues dice policía, pero estaba la Bundespolizei, que es la institución de policía, en una alcaldía, en un Rathaus. Mira, aquí estoy yo. En otra ciudad, estoy en München, yo viajé en un autobús, bueno, me tuve que, porque quedé sin nalgas, hasta Bremen. Ok, Allá, ¿por qué? Bueno, porque allá estaba esa persona que conocía. Ok, estaba un conocido allá en Bremen, voy para allá. Que es alemana venezolana, que fue la que le dije, bueno, necesito un lugar donde dormir por lo menos una noche. Y así fue, pues llegamos, después de haber estado en München, después de haberme estabilizado un poco con el tema de la gripe, a comprar algunas cositas, estaba sorprendido del cambio. Nunca me había aventado en un mercado con tantas cosas, ¿sabes? Yo dije, esto es München, ¿qué vaina es esta? O sea, yo no tenía tiempo, yo había salido antes de Venezuela, pero tenía tiempo que no salía. Claro. Y mira, cuando me mandan para el primer refugio, dije, esto es un proceso. Porque me mandaron para un refugio cuando el primer día desperté era menos 4 grados y por cuestión... Era, chamo, ya va, Ya va, estás en Bremen. Yo tengo que contar esto. Estás en Bremen. ¿Cómo? Ajá, ok. Cuando estoy en Bremen, que voy a ir a Verden. Ok, ¿por qué a Verden? Porque estaba la persona, la conocido. Ok. Que vamos a la alcaldía para solicitar el asilo. Verden me recibe el pasaporte, me quita mi documentación, me quita todo, pero me dice, tienes que viajar a esta ciudad. Yo no sabía que esa ciudad era 2 horas en tren. Ok. Y yo estoy con la mamá de esa persona, que es una de mis mejores amigas, es la mejor amiga de mi esposa, y me dicen, tienes que viajar aquí. Y yo estoy pensando en mi inocencia, el de Maro, que es bueno que voy, me presento y sigo mi proceso y me devuelvo para casa de mis amistades. Mi inocencia. Yo tenía mi maleta, mi cepillo de dientes, todas mis cosas en esa casa. En esa casa. Entonces tú te fuiste para Ya me allá. habían quitado el pasaporte, me han quitado todo. Y ¿Y qué te dieron? ¿Una hoja? Una hojita blanca. Llégate para allá con esto. Llégate para allá con esto. Y yo, cónchale, llego para allá. Bueno, la señora me dice, tranquilo, yo te llevo. La señora de 80 y pico de años. Yo me acuerdo que íbamos caminando y cada 20 minutos, y era una alemana venezolana, se sentaba 5 minutos y un cigarro. Miércoles. Y ella me dijo, no tengo que fumar porque me quitaron el cigarro y casi me muero. Y yo iba caminando. Caminamos unos minutos. Ellos aquí tienen como una andadera que tiene una sillita. Sí. Así. Yo decía, ¿qué vaina esta tecnología? ¿No? Yo, espera, que yo vengo allá de Guayana ni nada de eso. Y llegamos a las 2 horas a ese lugar. Cuando yo estoy llegando, están unos tipos de seguridad y me dicen, pase por aquí, bienvenido, vamos a su proceso. Y cierra una puerta de metal que... Y yo, mierda, ¿y la señora qué pasó? Tranquilo, hijo, me dice. Ella hablando en su español. Tranquilo, no va a pasar nada. Y mi ropa, y mis cosas. Y un pueblo que
decimos donde el que te conté encontró la chola, sin señal, sin teléfono. Le había comprado una línea, se lo debo a esta persona que estamos aquí, que me dio una línea, pero una línea limitada. Un internet como de 2 gigas, esas líneas provisionales que uno compra. Y yo me meto en ese refugio, mierda, chamo, cuando me meto en el refugio y le maro que estoy así acostado, que me dicen, bueno, pasa por aquí, al minuto llega un pakistaní, no tengo nada contra los pakistaníes, cabe destacar, pero ese no estaba en un nivel sociable, y se zanca su sucusucu, ahí al lado mío en la litera. Y del otro lado tengo otro más de otra nacionalidad, y arriba otro más, y nadie era venezolano. Y Dios, sin ropa interior, sin nada, solo con lo que tú me veas encima, así entré. La señora me dijo, tranquilo, yo mañana te traigo tu maleta. Ya se fue. O sea, ya yo estaba ahí, no puede salir, provisión de la ciudad. Y dice, ¿y qué hago yo aquí? Esto no es lo que yo pensaba. Pero tenía que entender que era mi proceso, ¿no? Al otro día me llevan mi ropa, me llevan todo. ¿Entendiste que era el proceso en ese momento? No lo había entendido. O sea, Ok. yo entendí que digo el proceso, este es el proceso la decisión que yo tomé. Ok. Esa era lo que yo te quiero decir en este momento. Yo tomé la decisión, yo soy responsable de mi decisión. Y por eso siempre digo, haz tu propia investigación. Totalmente. Pero yo sentía que eso es lo que yo debía pasar y entender que si tenía dónde dormir, tengo que darle las gracias a Dios. Si yo entendía que por lo menos iba a tener dónde comer, tengo que darle las gracias a Dios. Si yo entendía que tengo a alguien que se preocupó de entrenarme, tengo que darle las gracias a Dios, darle gracias a esa persona. Amén. Entender que yo que tenía que entenderlo. O sea, para mí, nunca fue decir, qué malo es esto. Malo es no tener pan duro. Pero malo es no tener pan. Totalmente. Así ¿Ok? sea duro, está Así bueno. sea duro, pero no. Que de eso voy a contar una reflexión más adelante. Y llega la ropa y la broma. Chamo, pasaron 3 días, amigo, y resulta que de esos 3 días me mandaron para otra ciudad. Y bueno, ¿dónde por fin me mandan de un lado, me mandan para otro? No, anda para otro. ¿Y dónde llego? A Leipzig. Llegué a Leipzig, en el estado de Sajonia. Era el lugar donde mandaban a los venezolanos para hacer el proceso. ¿Cuánto tiempo pasaste en ese primer refugio? En el primerito, Ajá. 4 días. Y de ahí te mandan a Leipzig. Ahí me mandan a Leipzig. Pero te mandan que te dicen, mira, tienes que irte para allá o Sí, te llevan. No. Aquí tienes un pasaje, váyase. Ah, ok. Yo me quedé así. Búscate la vida. Búscate la vida. Si no llegas allá, te va una alerta porque usted pidió asilo, tenía papel, nos vamos a enterar y te voy a buscar porque vas a estar prófugo. Claro. Pero también entendí, coño, esta gente sí es confiada. Confiada por completamente. O sea, ellos creen en la palabra de un tipo que no saben quién carajo es. Le dieron sus papeles, su comer y le dijeron, aquí tienes el pasaje, llégate allá. Listo. Sin hablar, yo hablo guayanés o oriental, hablo todo rápido, pero el inglés muy malo. Y se me van a mandar por otra vaina, otro estado. Chamo, agarré mi tren, cambio de tren y me quedé en una estación, si estás viendo de Leipzig, en la Leipzig Mesa, que es una estación de transbordo, no es la estación central, pero es una estación de transbordo, que en ese momento estaba haciéndose obra y decía, ¿dónde llegué yo? O sea, me sentí súper inseguro, con miedo, con todos los medios del mundo y sin internet. Cuando llegué ahí, que yo bajo, le pregunto a alguien para dónde llegaba esta dirección, que era lo del refugio. Por tener miedo, porque tenía que agarrar un autobús, no sabía cómo, preferí caminar unos 5 kilómetros con la maleta, 3 kilómetros, que agarrar el autobús. Porque ya no sabía si el ticket funcionaba, no tenía internet, y yo con el mapa que me dieron, porque me enviaron un mapa de Google Maps, pero Claro. impreso, llégate aquí. Llégate aquí. Y chamo, yo me sentía Boy Scout. Ajá. Caminaba, no había comido nada, me acuerdo que comí los mejores durum de mi vida, voy en una esquina ahí, en una calle que se llama Max Liermann Straße, ahí quedaba y ahí comí, pues, ¿sabes? Y cuando llegué que estoy entrando y salió un venezolano que trabajaba como Voluntario. securita, pues, o sea, como social, pues aquí se le decimos como social. Dice, tranquilo hermano, vente, bienvenido. Y yo decía, Me hablaron en mi idioma. en mi idioma, ya llegué. Yo llamé a 3 personas, no voy a mencionar sus nombres, llamé a 3 personas. Y esa es una de las cosas por qué fundé esta empresa. No me quisieron dar información. Yo les dije a ellos, vamos a hacer una cita. No me dieron información. Yo creo que ya me habían stalkeado. Sabían que yo era político y abogado y estaba en ese tema. Y no me quisieron atender. No había quien me atendiera, chamo. O sea, yo entendía que no estoy pidiendo nada gratis. Yo sabía que tenía que ser como... Pero no querían darme información. Otra persona tuvo dudas. Después me entendí que había celo político. Y llegué a Leipzig. Ahí duré 2 días hasta que me llevaron a la policía y viví un proceso que duré 3 meses en ese primer refugio. Y estando en el refugio se me activó el chip político otra vez. Ok. Grave error. Ok. Estábamos entrando el invierno, ahorita, esta fecha.
Con esta asociación que yo estoy, me mandaban ropa, empecé a entregar ropa, a organizar, a llevar a la gente. Me monté como un activista más en una operación rápida. Por favor, ¿cómo es un día en un refugio, Ya. en este primer refugio, Quiero para ser- entender quiero- eso, que quiero sales hacer- y quiero te... hacer este inciso, por eso. Y es donde yo te hablo de la desintoxicación. Yo sigo haciendo política pensando que está en Venezuela haciendo política y el refugio no es una cárcel, pero evidentemente la gente se junta con su cultura. Pero se parece igualita. No se parece en nada a lo que uno está conociendo. O sea, hay gente que dice, no, que esto es una prisión. No, yo podía salir, tenía una prohibición de salir a la ciudad, tenía mi comida, pero el comportamiento... La prohibición es salir de la ciudad. Ok. Pero yo entraba y salía al refugio normal. Cada vez que entraba había un chequeo, ¿ok? Obviamente por la seguridad. Pero era un ambiente muy tóxico. Ok. Es decir, cuando hacía los operativos, a los 20 días que yo estaba haciendo operativo de ropa, ya había un venezolano diciendo, no, pero ese carajo se está robando la chaqueta. Y decía, coño, pana, te tengo que traer la chaqueta. Ubica tú la chaqueta tú entonces. Claro que voy a agarrar una chaqueta para mí, yo soy el que estoy consiguiendo la chaqueta. Claro. Pero entonces, venezolanos así, los venezolanos que estaban llegando, no, porque la política, los políticos, y yo venía a ser político, y yo le decía, pues aquí estamos 200 venezolanos, ¿tú qué político eres? ¿De qué partido eres? O sea, porque hablas mal del... Tú eres un político como yo. Fue mi choque. O sea, si tú eres político o no eres político y vienes a pedir asilo político, ¿qué estás pidiendo entonces? Claro. Entonces, con militares, policías, y empecé a dar cuenta y dije, no, esto ya va. Yo no soy bueno para ahogar a la gente, pero fue muy tóxico el ambiente del refugio. Empecé a filtrar personas, y aquí voy con un consejo, filtra a las personas. Cuando uno está en un proceso migratorio, ¿cuál es la ley de la selva? El más fuerte sobrevive, el que se aleja de la manada se lo comen, y el que te roba la energía no te permite avanzar. En el refugio es así, y todos llegamos de la misma manera. Entonces, como todos llegamos de la misma manera, es como que, no sé, los niveles de, lo diríamos más coloquial, los niveles de chisme se superan al máximo, pero yo dije, no, ya va, me desintoxiqué y me instalé solo en mi habitación a reflexionar. No salía durante una semana y media, nunca salí. El refugio me ayudó, empecé a trabajar en el refugio, en la lavandería, empecé a pedir las bicicletas que se pedían, empecé a caminar, empecé a manejar bicicleta, empecé a caminar con el frío, y hice unas amistades muy chéveres dentro del refugio, muy selectivas. El refugio para mí fue un proceso de experiencia y superación emocional, pero fueron 3 meses también de debates internos. Esos fueron esos tres primeros meses. 3 primeros meses. ¿Y la rutina del refugio cuál era? Era muy repetitiva. Te disparabas, desayunabas, vías para el techo, esperabas que pasara tu proceso, almuerzo, para el techo. Yo empecé a trabajar al mes. Ok, pero actividades en los primeros días, que talleres, No, cosas. nada, muy pocas. Sí hay, pero hay tanta gente que a veces no hay cupo de conseguir una cancha para jugar ping-pong. Yo lo veía un refugio como que algo que podía ayudarme a mí mismo, pero no me hallaba. O sea, yo venía a hacer política, el de Maro, yo venía de estar organizando, entonces cuando quería hablar con alguien de políticas públicas nadie hablaba, y no estoy diciendo que Que todo el mundo está obligado a eso. todo obligado a eso, Claro. sino que yo estaba pendiente era el tema político, conectado, y gente que estaba era, bueno, sí, yo voy a montar un negocio, voy a hacer un restaurante, y está bien, pero no tenía nadie con quien hablar. Ok. No tenía a nadie. En la frecuencia que tú estabas, pues. En la frecuencia que yo Claro. estaba, en la velocidad que yo quería. Yo todavía me cortaba tarde con el celular pensando en Venezuela. Cuando llegó otro político, ahí las cosas cambiaron. Ok. Que por cierto, un amigo que está en Frankfurt en estos momentos, y empezamos a hablar otra vez, a crear como grupos de política, de filosofía, filosofar, y me dieron mi transfer. O sea, me ubicaron en un lugar, salí en mi proceso, me llega para adelantarte, porque sé que ya la gente que nos está viendo. Está bien, si te está interesando cómo es la vida en Alemania, el proceso es este. De ese concepto. En ese momento, porque ahorita más adelante te voy a preguntar sobre la actualidad. Ese fue tu proceso Ese 2019. es mi proceso. Y aquí estoy hablando para que vean paso por paso lo que se pasó. De tu proceso, pero no es lo mismo lo que se vive ahora, actualmente. Las cosas han cambiado. No, porque para aquella época no deportaban a nadie el de Maro. Eso, ahorita vamos a llegar a eso, porque ahorita si pelas el patín te deportan, así de claro. Así de claro, ok. Entonces, pasas ese proceso 3 meses y vas ¿a dónde? Me mandaron, Alemania tiene un programa después de la posguerra que se llama de repoblación de pueblos, y ellos utilizan a los movimientos refugiados y solicitantes de asilo para repoblar los pueblos de este país, ¿ok? Aquí hay 89 millones de habitantes, pero tú no los ves. ¿Por qué tú no los ves? Porque están regados por pueblos. Este es la mitad del tamaño de Venezuela, menos de la mitad. Entonces ellos utilizan y nos meten unos pueblitos, ¿no?, para vivir. Y ellos mandaron por un pueblito, ni siquiera a las afueras, lejos de la ciudad, donde era una escuela modificada, y mi apartamento, mi habitación, era una habitación de
4 metros cuadrados con 5 tipos ahí. De uno yo era un africano que tenía más huecos encima, que despertaba a las 3 de la mañana pegando gritos. Y estaba allí así, Dios mío. Que no habría vivido ese pana. Y yo decía que no habrá habido ese pana. Y yo decía, bueno, pero este es mi proceso. Sí. ¿No? Vuelvo a tratar, este es mi proceso, esta es mi decisión. ¿Es esto o es morir? Y ahí me agarra la pandemia. Me agarra la pandemia. Allí, compartiendo con esa gente allí en ese pueblo. Llegando al pueblo me agarra la pandemia. Y agarrando la pandemia me llega mi respuesta. Estoy aprobado. Ok, te aprobaron el asilo en ese momento. Asilo y refugio. Asilo y refugio. Yo tengo asilo y refugio en este país. Ok. ¿Y ese momento te comienzan a calificar como residente? Sí, pero era otro protocolo. Que Ok. el que me está viendo sabe que cuando los que están aprobados, o si te van a aprobar o te va a llegar, tienes que pasar de un ministerio, finalizar ese proceso, entrar a otro ministerio, y es todo un protocolo. Hay gente que pasa de un ministerio a otro y pasa 3, 4 meses sin subsidio por no saber lo que tiene que hacer. Ok. Eso pasa en este país. Si no sabes un procedimiento, te puede traer consecuencias administrativas. Bien. Me agarra la pandemia, miro para el techo un año, depresión al máximo porque, bueno, no creo que haya sufrido depresión, pero sí tuve 3, 4 episodios de ansiedad porque me ponía nervioso. Mi esposa en Venezuela le dio un día COVID y dije, verga, estoy aquí, se muere mi esposa. Miércoles, ¿qué hago con mi vida? La que vida me va a cambiar. No puedo regresarme a Venezuela. Pero imagínate esa época, solo, sin familia, sin hijos, sin dinero, mi plan de vida por el suelo, pandemia, una habitación. La bomba perfecta. En estos 3 primeros meses, ¿hay algún tipo de incentivo monetario que te den? Sí, obviamente el Estado alemán no va a permitir que te mueras, ¿no? Siempre va a haber un subsidio. La mayoría, los países desarrollados tienen programas y dentro de su planificación para sostener a un solicitante de asilo o refugiado, sea por términos económicos, o sea por retribuciones físicas, o sea por temas de especies que te den para que tú puedas subsanar tu vida en este país. Bien. ¿Okay? ¿Y qué cambia cuando te dan el estatus de asilado y refugiado? Primero la cédula, Ok. la residencia, la oportunidad de estar en un programa de integración social. Ok. Te dan ¿Qué significa eso? ayudarte a aprender el idioma. Ojo, el que pasa por un proceso de negado también lo tiene, pero ya de una vez, en ese momento, tienes como que más recursos para optar, ¿no? Ok. Para estar dentro de estos programas, porque si no, no vas a fracasar. O sea, se habla alemán, por ejemplo. Ajá. Y eso es uno de los éxitos que tiene Alemania en toda Europa. Es más, Europa, apartando España, es el país que más reinserta a refugiados al sistema laboral. Claro, Alemania. Claro, ¿por qué? Porque Alemania dice, ya va, tú eres refugiado, ¿qué eres? Bueno, vamos a ayudarte a ver si te homologamos, te reconocemos, aprende el idioma y échale pichón. Suecia, todos estos países tienen estos problemas muy grandes porque sus presupuestos suelen ser menos, sus programas no suelen ser tan de integración. Porque el tema de la integración, y esto, bueno, ya entrando a estos niveles más de integración ya más directa, más allá del testimonio, tú pasas por 2 procesos. El primero es la adaptación. Yo lo llamo la bidireccionalidad del proceso migratorio, ¿no? Seas en el estatus que seas. Sí. Seas en el que seas. Pero la integración es bidireccional, más no direccional. Tanto el que se adaptó y entiende que hay un mecanismo de vida busca ser parte útil dentro de la sociedad, pero la sociedad y la infraestructura también entiende que tú eres importante. ¿Ok? Por eso yo digo que es bidireccional de ambas partes. Totalmente. ¿No? Y por eso que Alemania tiene un problema bien grande también, que su integración bidireccional le falta tener un poco más de empatía con el migrante. Eso sí, una infraestructura muy grande de extranjería, digitalizar algunas cosas, otras con fax, todo depende del Estado. Este es un país donde que cada Estado es su propio país. Y cuando yo empecé a entender de que existía la posibilidad de que todas estas herramientas estaban ahí, pero no las conoces, es donde vienen los grandes quiebres. Tanto así que hoy en día el 30% de los que vienen con un visado, estudio, Chance Carter, Blau Carter, en su primer año se devuelven. Porque hay un idioma, hay una forma de ser, pero no logran hacer empatía. ¿Ok? Y cuando yo estaba en ese primer año que me ayudaron con mis estudios, después no conseguí cupo, vino la pandemia, después vino la guerra y llega mi familia con un proceso de reunificación que fue más traumático todavía porque, ¿cómo yo? Que eso es otra cosa. Reunificar una familia cuesta 20.000 euros. ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo sacas tú 20.000 euros
para unificar a tu familia. Totalmente. No puede ser. Yo me iba con una carpetica, me fui a la Cruz Roja Internacional, me fui a Caritas, me fui a todos los programas habidos por haber para decirle, mira, necesito traer a mi familia. Estoy en depresión, tengo este peo. Nadie me daba ni medio. Tengo 2 niños, que está bueno para este pueblo. Me dijeron, mira, lo siento, eso lo hicimos con Afganistán, con los afganos en su momento, donde si la persona le daban el asilo, Alemania le pagaba el pasaje y todo, pero tienen 5 o 6 años y todavía están buscando trabajo. Entonces Alemania ya no quiere hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pagué los platos rotos de eso. Pero no sabía cómo traer a mi familia. Tuve que ingeniármela. Es todo lo que puedo decir. Ok. Tuve que Iván, ingeniar. entonces, cuando estás en ese programa de integración, pero te mudas de ese lugar donde estabas compartiendo con esta gente, ¿cómo sales de ese sitio? Bueno, obviamente cuando salgo de ese sitio... Que te mandan a un pueblo. Sí, que mandaron a un pueblo. Yo estudiaba, yo tenía de mi casa, caminaba unos 20 minutos para agarrar el autobús, iba al centro de ese pueblo y agarraba un tren para llegar a la ciudad donde yo tenía que estudiar, que es Leipzig. Yo no vivía en Leipzig, que eran unos 48 kilómetros de distancia, ¿no? Ahí estudiaba, es decir, yo salía a las 8 de la mañana para estudiar y cuando regresaba a casa ya eran las 5 de la tarde. Pues. Básicamente tu trabajo era estudiar. Era estudiar. Y al mes me sacaron de clase. Ok. Estando viviendo ahí. Porque cuando me aprobaron, que pasó un sistema a otro, llamaron al colegio y dijeron, no, ya él no le estamos pagando la factura, ahora lo paga otra institución. Ah, ok. Me sacaron de clase. Ya tú no puedes estudiar. Y yo, pero ¿qué pasa si ya estoy aquí? No, no puedes. Sistema alemán. Duré un mes de clase y ya no puedo. Después pasó 1 año y medio para yo volver a estudiar. No puede ser. No encontraba cupo. Era un estrés. Y vino la pandemia. Está increíble. ¿Y en qué momento te vas por un piso, solo? Porque, ¿en qué momento? Porque cuando a ti te aprueban, Ajá. tú eres residente formal. Ok. Y dentro de la residencia formal, como residente protegido, Alemania dice, tienes derecho a comenzar tu vida. Ese es el atractivo de muchas personas y el error también. ¿Ok? Yo comencé mi vida, me fui para un piso, a una zona que yo había investigado, me gustó demasiado. Y ahí, obviamente, tengo una foto, te la voy a pasar para que la saques aquí en este canal. Fui a Rossmann, prendí un colchón inflable y era lo único que tenía en ese apartamento. Como estábamos en invierno, estamos saliendo del invierno, las cosas las colocaba en la ventana. Yo, por mi marginal ahí, la ventana guindaba la comida porque no tenía nevera, chaval. Claro. No tenía nevera, pandemia, nada abierto. Y yo, o sea, fue una etapa ruda, pues, pero tenía que replantearme, tenía que inventarme. Y yo te digo que en esa línea, yo empecé a hacer en esta plataforma Venezuela en Baviera, empecé a hacer un voluntariado. Ok. Y es donde empecé a exponer mis conocimientos como político, como consultor externo. Ok. Vamos ahí. Ok, vamos para esa. ¿Cuándo inicia la creación de contenido entonces de Iván? En la depresión de la pandemia. En la depresión de la pandemia. Me acuerdo que puse una canción que es la de Listen down, baby. Entonces yo me acuerdo que nunca se me olvidó porque ese fue el primero. Y cuando yo llego a mi casa, yo, oye, este caro casi 40 años que hace esta vaina bailando. Pero era el momento, ¿no? Y yo, no, esto no vas conmigo. Y borré y dije, no, vamos a cambiar. Y empecé a hablar de política. Y empecé a hablar del proceso de asilo. Ok. Asilo. Empecé a hablar del asilo, mis experiencias y todo. Empecé a escribir a mucha gente, empecé a tener mucho cuidado, a todo el mundo le respondía. Pero empecé a hablar a través de la asociación, decir, mira, yo voy a hablar en webinar en la asociación de mi experiencia como parte voluntaria y empecé a hacer un práctico en un bufete de abogados aquí en la ciudad de Leipzig. Okay. Contacté con un abogado y le dije, mire, mi nombre es tal, este es mi currículo, este es mi perfil. Y él me dijo, vente a trabajar con nosotros. Y empecé a trabajar con ellos, empecé a hacer esas prácticas, empecé a formarme, empecé a aprender el léxico abogado alemán, lo que era todo lo que es el Bescheid, todo lo que es el Entschuldigung, todo lo que compone un proceso de asilo. Y eso empezó a ganar experiencia, empecé a ganar, ir a webinars, empecé a aprender cómo funciona el sistema legal. No podía ejercer como abogado, pero sí podía trabajar como asistente de abogado, sí podía ser secretario del abogado, podía ser Migration Beratung, que es asesor de migración, o Integration Begleitung, que es asesor de integración. Y en eso hice un plan business y monté un proyecto donde dije, no, yo tengo que ayudar al migrante, y yo lo hacía de 2 formas. Una primera forma a través de las asociaciones que me contrataban para yo ser asesor externo y lo otro era a través de mi empresa. ¿Okay? Al principio tenía muchos debates internos porque decía, coño, pero
ya estoy haciendo una empresa, y yo decía, ya va, pero un momento, tú estudiaste esto, ¿no? Tú te preparaste para esto. Claro, Tú tienes que profesionalizar, porque venía con lo del síndrome del enfermero. claro. O sea, tengo que ayudar. Entonces yo decía, bueno, pero si el médico cobra, salvando vidas, el policía cobra por cuidar la sociedad, el bombero cobra por salvar vidas, es su trabajo. Y yo decía, bueno, yo estoy salvando el proceso. Yo Claro. estoy ayudando a salvar un proceso. Claro. ¿Ok? Que era lo que me pasó cuando yo llegué a Ildemaro, que no tenía nadie que me explicara, ¿ok? Que fui a las asociaciones públicas y no me ayudaron. Y me di cuenta que cuando la gente va a una Cáritas, cuando va a estas asociaciones, esa factura es altísima. O sea, son más de, si no me equivoco, voy a decir una cifra, son más de 7.000 millones de euros en asociaciones que ayudan, pero al final no resuelven. Acompaña y esto. Yo no estoy diciendo que yo resuelva el problema. Pero entonces yo dije, ya va, pero aquí no solamente viene gente con asilo. Claro. Además, viene gente que mete el asilo y no es un tema legal. Entendí que el tema no es solo legal. El abogado se encargaba de demandar, asistirte y representarte en el día del tribunal. Y en el proceso, Ildemaro, en el proceso, ¿cómo haces? Y esto es lo que entendí, lo que es el Job Coaching, el Express Veratum. ¿Cómo tú hablas con alguien cómo buscar un apartamento? ¿Cómo yo empecé a entender de que hay gente que necesita saber cómo sacar un documento? ¿Cómo escribir una carta? ¿Cómo abrir la cuenta bancaria? ¿Cuál es la seguridad patrimonial? Empecé a entender que aquí hay cosas que hay que saber, que no es solamente pedir el asilo. Totalmente. Y cuando yo dije, hay un mercado que está huérfano. Hay un vacío allí, pues. Hay una necesidad que no está cubierta. que no está cubierta. Esa es. Porque de paso tú vas a pedir una cita y te la dan en 3 semanas, pero no hay un mecanismo como una cita para mañana, para que me explique algo. Yo estoy claro que no voy a poder solucionarlo, y tampoco estoy claro que me lo puedan solucionar, pero me dan la ruta de acción. Claro, claro. Y cuando me voy para la IJK y presento el proyecto, la IJK me dice, ¿puedes hacerlo? No vas a representar legalmente a nadie. Y yo les hago esta pregunta. Si como empresa yo contrato y tengo como partner un bufete de abogados que es quien representa legalmente, no pasa nada. Y es la estructura que tienes Y yo ahora me quedé y dije, no. Después me di cuenta que, bueno, empezaron es más, no soy la única empresa. Hay más empresas que han salido. Y es genial porque entonces creamos contenido, tratamos de innovarnos, hacer la diferencia. Y lo que logramos en estos 2 años es tener una gran cantidad de casos, de aprendizajes, casos de éxito que nos han permitido ir ganando experiencia en el proceso. Y nos dimos cuenta que todos cometemos errores en el proceso. Totalmente. Todos cometemos. Y eso me ha ayudado a seguir creciendo y ahora arrancar con otros proyectos más, ¿ok? Con otros proyectos, y eso me ayudó a hacer un trabajo político, empresarial, donde mis conocimientos los pongo a la utilidad, pero también mantenerme muy activo. Yo no me veía, yo no tengo nada en contra con el que va y cumple horario de lunes a viernes de 8 horas, ¿no? No tengo ningún problema. Pero no era No te veías allí. Pues. No me veía ahí. Claro, me veía totalmente. con un bloqueo cuando... Es más, yo tengo un mini job, desde hace 3 años tengo un mini job, donde ahí empecé a trabajar, a practicar. Para los que no sepan qué es un mini job, es un trabajo no de medio tiempo, un poquito menos de medio tiempo. Sí. ¿Okay? Que de eso quiero Una hablar hora. también. Sí, para el que quiera migrar un mini job, no es la solución. Porque no Porque tiene es como alguito allí. Y dentro del mini job, yo dije, bueno, esto para practicar el idioma, sostenerme, pero yo necesitaba más, pues ya no puedo, o sea, no voy a estar en un mini job, no voy a poder sacar el celular, imposible. Yo no voy a estar en el mini job y no hables porque estás trabajando. Ya va, si la herramienta que tiene el ser humano es hablar. O sea, no me veía como un robot, no me veía. Y fue cuando dije, no, esto hay que cambiarlo. Y le di un completo giro a mi vida como migrante en este país, donde hemos atendido cientos de casos, gente que nos agradece, gente que no nos agradece, gente, no importa, pero nosotros estamos haciendo lo que yo sé hacer, lo que estudié, lo que he ido aprendiendo. Hice un diplomado por la Universidad del Zulia con una conexión con una fundación en Chile. He estado haciendo todos los conocimientos para materia migrantes. Quiero hacer un Weiterbildung para profesionalizar más mis conocimientos. Y hemos ido en un crecimiento y aprendizaje. Fui llamado a la ONU el año pasado para participar en la comisión de Cartagena más 40 como vocero y activista de una comisión para el presupuesto de los refugiados de América Latina. Estuve como vocero en la ONU en una comisión. Para mí fue lo máximo como asesor migratorio. Totalmente. Y como activista. O sea, estuve en Ginebra y mira, fue súper espectacular. Aparte necesitaba credenciales también. Y eso me ayudó mucho, porque dije, hey, hice una especialización en gobernabilidad de políticas públicas. Dije, he logrado llegar a un punto de poner mis conocimientos a la hora. Con la empresa,
participando en la comisión, siendo asesores externos de estas plataformas de Venezuela en Baviera y de todas las que nos han llamado a Fropa en Dresden, que pues, hemos tenido algunas conversaciones, siempre poniendo la hora, más la creación de contenido. Es más, lo digo, si usted no está viendo, usted no simplemente no tiene que llamarnos. Usted simplemente ve la categoría y tiene más de 2 horas de contenido. Y así fue, hermano, logramos hacer algo en crecimiento. Todavía no está completamente sostenido porque esto es una montaña rusa, ¿okay? No es una tienda que está abierta. Somos seres humanos, o sea, nosotros nos escriben casos que requieren atención, que es complicado. Cada caso, escúchame, cada caso que me llega, yo aprendo. Yo aprendo. Temprano en la mañana, teníamos una asesoría, una consulta, un express veratum, hacer ese coaching, y tú escuchaste que la persona que estuvimos, mira, no hay solución. Sí. Le digo, mira, lo siento, pero no hay solución. O sea, tú no estás llamando porque no tiene solución. Sí, estás enmarañado, no se puede. No se puede. Entonces, es complicado, pero lo logramos. Iván, en este punto, para hablar de los procesos migratorios en Alemania, ¿qué diferencia hay de la situación del asilo en este momento a diferencia de cuando tú llegaste? Mira, me di cuenta que mucha gente viene con asilo y su perfil no está para asilo. Ok. O sea, yo me di cuenta y por eso también me desarrollé más en ese campo. Yo decía, ya va, cuando hay muchos venezolanos que vienen, que son ingenieros. Aquí van a decir, pero es que en Venezuela estamos viviendo una situación humanitaria y todos necesitamos asilo. En ese punto acaba de pensar una persona eso, pero ¿cómo vas a decir eso? Entonces, ¿de qué se trata el perfil? Es mucho más profundo de lo que uno parece y aquí vamos a tocar temas oscuros. Ajá. Para mí un refugiado, esto es muy antipopular lo que voy a decir, es el que está ahorita viviendo en Cúcuta en una carpa. Es el que está en Paracaraima, ahí fuera del Roraima, en Brasil, durmiendo en una carpa, recibiendo un chequecito de la ONU, de ACNUR. Ese para mí es el refugiado. Una persona que llega a Alemania con un pasaje ida y vuelta, 5.000 euros en el bolsillo, con un seguro médico que tuvo que comprar, no es un refugiado. Lo siento, no es un refugiado. Es un desplazado, sí. El régimen presionó para que tú te vayas de un país que no te ofrece garantías, pero es un tema económico, ¿no? El refugiado no simplemente es un tema de vulnerabilidad. El refugiado también es un tema de no oportunidades de desarrollarse en su país. Es un concepto mucho más amplio. ¿Cuáles son las características que debe cumplir alguien? Con esto no quiero señalar, lo que quiero es segmentar y entendamos que hay personas refugiadas que están en una necesidad extrema de apoyo y asistencia social. Bien, esa gente no puede llegar a Alemania. Esa gente no puede llegar a Alemania. El que llega a Alemania, ¿cuáles esas condiciones que debe cumplir para solicitar asilo? Una cosa es el solicitante de asilo perseguido. En Venezuela hubo más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales. Y digo ejecuciones no de desaparición forzada, sí hay una cantidad, pero presos políticos, perseguidos, asesinatos, hay de todo. Ahí hay una cantidad. 1 millón de venezolanos no son todos perseguidos. Hay desplazamientos forzados, sí, 8 millones de venezolanos desplazados, pero hay gente que es ingeniera, hay gente que es médico. Puedes homologar su título, pueden ser contratados del extranjero, pueden buscar una empresa, hay oportunidades. Entonces, cuando yo empiezo a investigar, y por eso anoche duramos 3 horas hablando de este tema, hay una oportunidad. El tema es dejarse asesorar, dejarse guiar y saber dónde invertir en tu proceso. Ok, ya va. Que no me quiero ir del asilo todavía, Iván. La diferencia es el proceso que tú viviste de ir a la policía, que te mandan un refugio, de ir al programa de integración, es prácticamente el mismo. Se vive ahora mismo. Sí. Ahora mismo. Claro. O sea, ahora mismo. Sigue siendo igual, pero el embudo se redujo. Ok, o sea, exacto. Es para ubicarnos. Una persona, mira, ¿sabes qué? Están diciendo, como sucedió en Islandia y lo destrozaron ese proceso. Nos están dando todo. Vámonos a Alemania porque allá es más fácil. Allá me van a dar casa fácil. Allá me van a dar dinero fácil. Allá me van a proteger fácil. Eso, lamentablemente, es un mindset que tiene mucha gente con respecto a este país. Claro, es casi lo mismo. Casi lo mismo. Solo que el embudo se redujo. Es decir, hasta el 2021 Alemania no deportaba a ningún venezolano. Ahí voy. No deportaba a nadie. Nadie. Aquí llega cualquiera. Verga, Venezuela está... Disculpen la grosería, por favor. Córtalo. Cuando llegaba alguien, situación política venezolana, medida humanitaria, te negaban, ganaba tiempo, bla, 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 bla. No deportaban a nadie. Cuando Venezuela empezó en el discurso que Venezuela se arregló,
el tema de los diálogos. Que se arregló para los enchufados y para los malandros, más exacto, nada. para concesiones, vainas. Ajá. Empezaron las mesas de diálogo, empezaron todo este tipo de situaciones, Ildemaro. Alemania dijo, no, la gente puede sobrevivir. Cuando Alemania vio que llegaban aquí, se dio cuenta, y lo digo porque es un trabajo que hemos hecho conversados extraoficialmente, que pedían asilo y bueno, no se comportaban como asilados. Fotos, perfil, viaje, mi vida, estado. O sea, estamos en Alemania. Alemania va a investigar, te va a colocar en Google tu nombre, ¿sabes? O sea, Alemania es un país que viene de una segunda guerra, 2 guerras mundiales, fueron los que crearon las Gestapo, quienes formaron al G2 cubano y quienes prepararon a la inteligencia. O sea, hoy el SEBIN opera bajo el manual de lo que crearon esta zona de la Unión Soviética en Alemania. O sea, eso es un manual, ¿ok? O sea, los tipos no son brutos. Entonces, pensar que llegar aquí después del 21, cuando todo eso se arregló, Alemania deporta un venezolano toda la semana. Toda la semana. Toda la semana está deportando. Si tú reduces las deportaciones, que no son muchas, pero siempre está deportando una vez cada semana, cada 15 días, a un venezolano. Ok. Con un perfil, obviamente. Después que pasó su proceso, lo negaron. Aquí hay una vaina que llaman el Übergrund de Überflipsig, que es el manifiestamente infundada, es decir, presentó asilo. Presentó un asilo que no tiene nada. Llegó así y dijo, bueno, yo vengo para acá porque el país está jodido. Listo. Chao. Te niegan y te montan un avión en cualquier momento. Te pueden montar un avión en cualquier momento. Entonces, no se tome a ¿Entiendes? la A la ligera ligera. tomar asilo. Tomar ¿Entiendes? asilo es un derecho humano, se puede No hacer lo niego. en cualquier parte del Artículo mundo. 14 de los derechos humanos. Usted es un perseguido por su condición sexual, religiosa o temas políticos, usted agarre, móntese urgentemente en el avión y llega aquí y pida asilo político. Es un recurso que tenemos consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Punto. Eso no tiene discusión. Y todos los países, yo creo que son 114 los que firmaron ese acuerdo. Ahora, dentro de la ley, cada país tiene el derecho a administrarlo de su propia manera. Lo baila distinto. Lo baila distinto. Ahí, ahora, El derecho de pedirlo, sí. Venga. Pero la forma de cómo tratarlo es distinto en cada país. Exacto. ¿Ok? Por eso es que Exacto. en Islandia ahí sí deportaron avión entero. claro, pero avión ahí viene, entero, pero avión cuando entero. tú empiezas a investigar también muchas cosas, bueno, aquí pasa en Alemania, que es lo que te digo, que yo soy defensor del migrante, defensor. Totalmente. Acompaño, pero también tengo que ser justo, ¿no? O sea, cuando tú tienes 100 retornos voluntarios al mes, tú dices, bueno, voy a pedir asilo, me niegan y me devuelvo. Esto es aquí muy impopular también. Tú que como Estado alemán dices, bueno, pues si me piden asilo y ya me están pidiendo retorno voluntario porque ya los negué, ¿son perseguidos o no son perseguidos? Claro. Totalmente. ¿Me entiendes? Cuando tú eres un perseguido, mira, No, yo no puedo irme. voy a decirlo así, Recurro voy a hasta el decirlo final. muy guayanés. Me irán a matar, pero yo de aquí Yo no me no muevo me porque puedo me van a ir. matar. Yo no me puedo Claro, ir. no me puedo ir. No No me me puedo puedo ir. ir. No me puedo ¿Entiendes? ir. No puedo. Ah, te negué, no me voy. Y ahí activa todas las alarmas internacionales, Totalmente. cubre vainas mediáticas. No, Mira, no, tal, no, pero me encadeno por ahí, no puedo. No puedo. Es más, Iván, para Ya estamos subiéndole el nivel a la- no, para al tema. enlazar eso. Cuando yo llego a España, no para hablar de mí, pero exactamente lo que tú estás diciendo, cuando yo llego a España, yo pienso en solicitar asilo. Y Don Gabo me dice, ¿estás loco? O sea, ¿pero por qué? O sea, si tú vas a ser familiar comunitario porque Fabiana es italiana y mi proceso fue por familiar comunitario. Ya. Pero yo en mi cabeza me traje el escrito de solicitud de asilo por temor a perder la vida a causa del Estado. ¿Ok? Entonces, Que está latente, nadie dice que no, está latente. Entonces, que lo tengo escrito en mi libro, por cierto, Mirar o Morir, el precio de la libertad. Entonces, el abogado me dijo, vas a solicitar asilo porque yo sentía que necesitaba protección del Estado por si estos me pedían de extraditado, ¿sabes? Sí, pero Claro. entonces, porque habían extraditado a un venezolano. Sí, que, yo me acuerdo. en España, Yo me acuerdo de esa noticia. Eso fue un boom. nos puso súper nerviosos. No, y también pasa aquí, que es que llevan a alguien, todo el mundo entra en crisis. Claro. Y buscan culpable, que si el abogado, que si la vaina. O sea, y yo lo entiendo, hasta yo estaría asustado. Claro, entonces yo dije, porque tenía las condiciones para solicitar asilo, pero mi proceso por ley era otro. Que tenía el derecho de solicitarlo, sí. Sí. Pero el abogado me dice, ¿pero para qué? ¿Para qué? Haz el familiar comunitario, a los 2 años solicitas la nacionalidad española y pues ya está. Y ese fue el proceso que hice, ya tengo la nacionalidad española y ya Fino. ese es otro cuento. Iván, para las personas que están viendo, ya sabemos que, por favor, el asilo, tómatelo seriamente.
ningún país te va a resolver la vida per se porque tú te lo mereces y ya me quiero ir y alguien es responsable de arreglarme la vida. No funciona así. No funciona Por así. favor, No funciona. no funciona así. Yo sigo a Iván desde antes de venirme, como te comenté, una persona pragmática, una persona que siempre tiene una actitud positiva y una persona que habla con muchísima claridad. De la forma que tú haces contenido e intento yo darte un mensaje a ti también. No soy pesimista, pero yo creo que no vas a conseguir una persona más optimista que yo. O sea, yo soy Sí, muy igual, optimista en igual. las cosas, pero optimista con lentes. O sea, que veo la realidad también y lo que no es, no es. O sea, Entonces, hay cosas que no se puede defender lo indefendible. totalmente, totalmente. Entonces, por favor, hacer la migración positiva es tener los puntos sobre las i. Que es un height. Que es un height. ¿Qué otro proceso, para ya ir finalizando, Iván, qué otro proceso puede hacer las personas que les interesa un proceso de migración eh, aparte del asilo? No te voy a decir de ordenado, porque si alguien tiene los supuestos para solicitar asilo, lo puede planificar y es ordenado también. Claro, pasa que tiene otro mecanismo, pues. O sea, Claro. cuando hablamos de ordenado, para mí ordenado y calificado es que tú... Calificado le veo yo mejor. Claro. Sí, yo le digo... yo le digo los dos. Lo Sí. digo, porque para mí un ordenado, para mí una migración ordenada, es que tú te prepares para venir de 6 meses a 1 año y medio. Ok, Eso para mí es ordenado. ok. 6 meses a 1 año y medio para venir a Alemania. Calificada, que en esos 6 meses a 1 año para venir, yo reconocí mi título, investigué dónde voy a vivir, voy a saber qué ciudad voy a llegar, cuánto debo invertir, qué debo hacer los primeros 100 días, dónde voy a llegar y todas las herramientas habidas y por haber que necesitaré para ejecutar ese plan. ¿Qué es lo que nosotros hacemos primeramente con las personas que nos contactan? Nosotros agendamos una cita de evaluación. Podemos tener una llamada exploratoria de 15 minutos para decirte varias cosas. Día, hora, cuándo y qué duda tienes de la asesoría y qué esperas de ellas. Ya está. Punto. No podemos dar más. Ya está. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la asesoría ya más profesional, y digo más porque siempre estamos de manera profesional, pero más profesional porque ahí vemos con lupas, con lentes, con todo, que llegamos a veces hasta más de 1 hora de trabajo. Nosotros analizamos un resumen curricular, vemos el puntaje de tu currículo, vemos tu deficiencia, debilidades, fortalezas, establecemos una ruta, un plan, hasta poder irte a buscar al aeropuerto, comprarte los payotes con los pasajes, todo un ecosistema, porque hemos logrado tener en esta empresa equipo de departamento legal, departamento patrimonial y todo, así como lo han hecho ustedes también en España, para poder establecer todo un proyecto con una ruta. Una ruta. Una ruta. Un proyecto de vida. Que permita cumplirse en un proyecto de vida que para mí, aquí viviendo en Alemania, es más fácil construir el famoso sueño alemán que el sueño americano. Totalmente. Porque Alemania necesita obligatoriamente al migrante. Hay una recesión económica en este país y la recesión no es que está mal, no, es que no ha podido crecer. No puede crecer. ¿Por qué no ha podido crecer? Porque llegamos a tope. Y en eso es una oportunidad. Están las condiciones dadas. Que en Alemania, porque Alemania es racismo, ya va. Todos los países del mundo tienen demonios. Todos los países tienen detalles, pero tú me dirás dónde prefieres vivir el racismo, ¿no? O en Perú, o en Chile, o en Alemania. Totalmente. ¿Dónde prefieres tú, allá o en Alemania? O sea, Alemania tiene sus demonios, pero yo, aquí aprendiendo, me he dado cuenta, cuando tú aprendes el idioma, tú pagas tus impuestos, tú te adaptas e integras, tú tienes un valor público, por favor, léanse lo que es valor público social en este país, que no te lo va a quitar nadie. Aquí hay ciudades migrantes que parecieran otro planeta dentro del mismo país, Berlín. Hay gente que no le gusta Berlín, pero Berlín es lo más multicultural que tiene Alemania. Ciudades como Colonia, en Alemania, son ciudades totalmente diferentes. Ciudades estudiantes como München, corredores universitarios, hindú por todos lados. Y todos vivimos en un orden que tratamos de que el país, por supuesto, funcione. Te sientes útil, te sientes que aportas, pero debes hacerlo ordenado y calificado. Sin fórmulas mágicas. No, totalmente. No hay varita mágica que te diga esto es así, porque cada caso también tiene una modalidad totalmente diferente con la profesión que tengas. Ahora, ¿qué juega en contra en estos procesos? Obviamente, el tema económico y la edad. ¿Ok? Porque si tú tienes una edad muy alta y no tienes un tema económico,
se te trancan Claro, muchas totalmente. puertas. Entonces te decimos, mira, es capaz Alemania no es tu opción. Claro, Capaz totalmente. España es una solución. Sí, totalmente. No. Pero no Alemania. Y hay veces que en asesoría te he rebotado gente para allá, para tu asesoría, porque digo, mira, a España no es tu opción, puedes explorar otros países por tu perfil, Alemania, y se lo paso a Iván, y Iván igual lo hace en sus asesorías. Mira, tu perfil aquí no lo veo, pero puedes explorar al España, y en España, bueno, ya tenemos muchísimo contenido explorando eso. ¿Has sentido racismo, Iván, aquí en Alemania? Muy poco. Sí he sentido. Sí lo has Sí sentido. he sentido. Sobre todo a veces con mi esposa. Pero Y a tú eres veces con mi catire, hijo. ojos claros y blanco. Tú te cuelas aquí como alemán. Y ahora Sí me cuelo, pero con la barba esa más he parece sentido alemán. yo desprecio de mi comunidad venezolana. Sí, sí. Y cuando digo mi comunidad, no mi comunidad. Mi Sí, comunidad sí, nuestros hermanos he venezolanos. sentido apoyo, ¿no? Sí, sí. Pero sí he sentido a veces que hay gente que por ejemplo, yo he ido a fiesta y coloco mi calixo. Me dice, quita eso no es chimbo. Porque eso es otra cosa. Venezuela también tiene sus propios demonios Sí, internos, claro, ¿no? claro. Multiculturales. Claro. No le gusta escuchar calixto. Mira, yo quiero escuchar calixto. No, quita eso, que eso no sirve. Ah, tú venezolano, ya, pero si tú eres más venezolano que yo también. O sea, ¿cómo es la cosa? Tú Sí, también sí, eres... totalmente. O sea, lo que quiero decir es que sí he sufrido, pero gracias a Dios he sabido defenderme con mi mal, bueno, intermedio alemán, diciendo las cosas como son, y el alemán tiene que... Y chao. Chao. Igual pasó con mi esposa, y chao. Y con mi hijo que sí sabe defenderse más, también, chao. O sea, si tú sabes el idioma y tú dices las cosas como tienes que decirlas, esto es, aquí en Alemania usted llama a la policía y se resuelve el Y problema. ya está. Iván, ha sido un viaje bastante nutrido de todo lo que hemos conversado. Te deseo el mayor de los éxitos porque sé que ahora es cuando vas a seguir escalando. Las personas que obran bien, indudablemente le va a ir bien. Las personas que saben la fórmula del éxito, que tienen conocimiento, tienen las capacidades y sobre todo la actitud positiva, es un éxito asegurado y eso es lo que vas a tener, hermano. Te felicito enormemente. Estoy muy orgulloso de estar aquí sentado contigo. Estoy muy orgulloso de conocerte y sé que vas a continuar. Por favor, para finalizar, Iván, déjamele un mensaje a la gente que está pensando en hacer un proyecto de vida en cualquier parte del mundo. El acto de emigrar. Mira, el acto de emigrar es un acto de responsabilidad y de autorreflexión y entender cuáles son tus capacidades. Entender que el camino que vas a encontrar es un camino de flores no es así. No es así. Debes entender que para cambiar de país también tienes que cambiar de mentalidad. No puedes vivir tampoco en otro país con tu cuerpo aquí y tu mente en Venezuela. Tienes que tener la autodeterminación de esa responsabilidad que estás tomando en ir adelante. Migrar o morir es un tema de actitud también. Si tú te preparas, tú investigas, tú reflexionas y te visualizas en un tiempo, pero sin desarrollarlo en un plan de ejecución, vas a fracasar. Tenlo por seguro. Vas a fracasar. Pero si tú tomas esto como tomaste para graduarte en la universidad, y si usted no se ha graduado en una universidad, porque te voy a decir algo, estamos en tiempos donde el título no lo es todo. Lo que es todo es que tú utilices esto y lo ejecutes. El 1% de las personas que están en TikTok solo generan contenido. El otro 99% solo lo consume. Ahí está. Tienes que romper paradigmas. Sal de tu zona de confort y te aseguro que estarás en los libros emocionales internos de decir, lo logré. Esto fue Cuentos de Migrantes con Iván Llanes. Mi nombre es Ildemaro Solís. Muchísimas gracias por estar aquí. No olvides, por favor, de suscribirte. No olvides suscribirte al canal de Iván que está conectado aquí en este perfil. Déjame un comentario, déjame un like. Si te suscribes no te cuesta nada y a nosotros nos das un regalo enorme para seguir creando contenido para ti. Es hasta otra oportunidad.